Cada día tratamos con personas de diferentes nacionalidades, creencias, ideologías y al tratar de llevarles el mensaje del Evangelio, ¿cómo podemos alcanzarlas? Esto y más lo vamos a descubrir en la lección que comienza ahora. Hola amigos, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y darles la bienvenida una semana más a esta serie titulada Presente Siente. Es un espacio, como lo hemos repetido, si eres nuevo, si aún no te enteras de qué va esta sección del canal, pues este es un espacio donde compartimos el repaso de la lección de cada semana. Y estamos en la lección número 9, en la lección número 10, perdón, para el 9 de diciembre del año 2023. Y el título de la lección es Misión en favor de los no alcanzados, primera parte. Vamos a estudiar la primera de dos partes, donde vamos a estar hablando justamente acerca de cómo podemos alcanzar a personas, como decíamos al principio, con un trasfondo cultural diferente, con nacionalidades diferentes, con creencias, ideologías diferentes, y cómo nosotros teniendo pues ese trasfondo cristiano podemos llegar con el mensaje de salvación a esas personas. Ese es el énfasis principal de la lección de esta semana, y el versículo para memorizar está en Hechos capítulo 17, versículo 24, y dice allí el texto bíblico: el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Estas palabras fueron dichas por Pablo, y es que esta semana nosotros vamos a abordar básicamente el ministerio de Pablo a ese grupo de personas no cristianas, a ese grupo de personas no judías que no tenían el mismo trasfondo que él, y cómo Pablo logra pues abrirse camino con ese grupo de personas y también alcanzar a algunos de ellos para llevarlos, en este caso, a los pies de Cristo. Y entonces vamos a estar analizando especialmente lo que ocurre con Pablo en la ciudad de Atenas, y es una temática, un punto que se ha estudiado en repetidas ocasiones. Tal vez tú lo has leído en algún otro momento, así que trataremos de ser breves, precisos y concisos. Así que vamos entonces a entrar a la primera parte de nuestro estudio, un hebreo en Atenas, y vamos a leer un poco de lo que nos dice allí Hechos capítulo 17 versículos 2 al 3. Vamos a iniciar estudiando cómo Pablo trabajaba con las personas de su misma cultura, de sus mismas creencias e incluso de su mismo país. Hechos capítulo 17 versículos 2 al 3. Bueno, no tanto país, sino más bien nacionalidad. Pero mira lo que dice allí el texto bíblico. Hechos 17, 2 al 3. Dice la palabra de Dios: Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 sábados discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos. Y decía: Jesús, a quien yo os anuncio, es el Cristo. Pablo estaba en esta ocasión en Tesalónica, en la ciudad de Tesalónica, y allí en ese lugar se juntó en la sinagoga con los judíos, y dice el texto bíblico que él durante 3 sábados, como era la costumbre del pueblo judío, durante 3 sábados se reunió para compartirles, en este caso, el evangelio. Discutían con ellos a través de las escrituras del Antiguo Testamento, de los profetas. Pablo trató de irles mostrando cómo cada una de las profecías que estaban escritas por los profetas del Antiguo Testamento se cumplieron, en este caso, en el ministerio de Jesús. Esa fue la manera de trabajar de Pablo con las personas que tenían el mismo trasfondo que él. Y mira, es muy fácil trabajar con personas que creen en Dios. Es muy fácil trabajar con personas que de alguna u otra manera conocen el evangelio. Es muy fácil trabajar con personas que están interesadas en escuchar acerca de la palabra de Dios.
Realmente eso es algo que resulta fácil e incluso resulta ser una tarea muy agradable. Es algo que nos gusta hacer, que lo disfrutamos especialmente cuando vemos que la persona está interesada en lo que tenemos que decirles. Pero, ¿qué sucede cuando nos topamos con personas que tal vez no están tan interesadas en religión? Que tal vez no les importa tanto, en este caso, el tema de Dios, de doctrina, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? ¿Será que podemos ocupar entonces los mismos métodos para alcanzar a ese otro grupo de personas? Pablo comprendió que si bien con los judíos tenía que trabajarlos como el mismo contexto le permitía de ser judío, con aquellas personas que eran gentiles y que no tenían las mismas creencias que él, que no tenían el mismo trasfondo cultural, religioso que él, Pablo sabía que tenía entonces que abordar el Evangelio con diferentes perspectivas, con diferentes métodos. Y justamente el relato de Hechos capítulo 17 versículo 22 nos da justamente esa pauta. Dice Hechos 17, 22: entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Y dice el verso 23: porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba inscrito: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerlo es a quien yo os anuncio. El texto bíblico nos dice muy claramente que cuando Pablo se presenta con la gente de Atenas, con los atenienses, Pablo les habla y ocupa diferentes métodos, no ocupa el mismo método. Y es que este es un punto importante. Al momento de evangelizar, nosotros tenemos que ser conscientes de que las personas vienen desde diferentes perspectivas, diferentes filosofías de vida, diferentes cosmovisiones, y que todo esto al final de cuentas es algo que nos lleva, nos obliga, por así decirlo, a no ocupar los mismos métodos para alcanzar a todas las personas. Pablo era consciente de eso, y creo que nosotros al ser misioneros, al predicar el evangelio a otras personas, tenemos que ser conscientes también de esa parte. No podemos ocupar el método que utilicé con un hermano testigo de Jehová, con un hermano pentecostés, y utilizar el mismo método con alguien que es de un pensamiento agnóstico, de un pensamiento ateo, panteísta, etcétera, porque al final de cuentas tal vez lo que nos funcionó con uno no funcione con otra persona, y por eso es necesario entonces ser conscientes de este aspecto, que en este caso el evangelismo requiere adaptarse, requiere adaptabilidad, y de esta forma entonces poder alcanzar verdaderamente a las personas con el evangelio. Y esto nos lleva a otro punto importante, que es el que presenta la lección, y tiene que ver con el aspecto de ser un misionero intercultural, es decir, que vayamos más allá de las barreras, que vayamos más allá y que nos sumerjamos hasta cierto punto en lo que es la cultura de cada lugar para aprovechar esa cuestión y entonces poder llegar con el mensaje del evangelio a cada persona. Y era lo que Pablo hacía, y es la parte del día lunes que lleva como subtítulo Pablo en el areópago. Y mira, vamos a leer lo que nos dice allí Hechos capítulo 17 versículo 18. Dice el texto bíblico, Hechos 17, 18: algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos discutían con él. Unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses. Esto decían porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Lo tomaron y lo trajeron al areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pablo pues empezó a predicar el evangelio en Atenas, y esto es muy, muy bonito, porque vemos a un hombre que a cualquier lugar donde iba colocaba en alto el nombre de Dios. Y la verdad, hay que ser sinceros, pocos nos atrevemos a eso. Pocos nos atrevemos a que en cada lugar donde vamos colocamos en alto el nombre de Dios. Y creo que es importante esa parte, ¿no? Que
realmente podamos ser misioneros en cualquier lugar donde estemos. Y Pablo aprovechaba cada oportunidad y en esa ocasión va y empieza a hablar a los atenienses acerca de Jesucristo, acerca del Evangelio, y para ellos resultaba algo innovador, algo nuevo, y era una cultura que realmente tenía o que tenía esa hambre, esa necesidad de escuchar, de aprender, de transmitir conocimientos, porque pues de la cultura griega es donde salen grandes filósofos y mira, para la época de Pablo ya existían personas que eran bastante letradas, bastante estudiosas, y eso demandaba entonces a Pablo a ser consciente del público con el cual él estaba tratando. Y mira, es importante también para nosotros como cristianos que tenemos un mensaje tan importante, tan relevante que dar al mundo, que por cierto, hablando de mensajes relevantes, déjame darte un anuncio. Hace unos meses atrás grabamos un episodio del programa ADN Iglesia, donde hablamos con ciertos invitados sobre cómo podemos mejorar nuestra iglesia local, y hablando justamente de mensajes relevantes tenemos un episodio allí. Te lo voy a dejar allí en la descripción para que terminando este comentario tú puedas disfrutar también de esa charla que fue realmente muy muy enriquecedora. Pero bueno, volviendo al punto central de la lección, te decía, era importante que Pablo conociera cuál era el público al cual se estaba dirigiendo, cuáles eran sus creencias, cuál era su cultura. Por eso es importante ser misioneros interculturales, que vayamos más allá de las barreras, que si vamos a tratar con personas que hablan un idioma diferente, pues nos sumerjamos en eso, que si vamos a tratar con personas que tienen una cosmovisión religiosa diferente, pues que investiguemos, que conozcamos realmente qué es lo que cada persona cree, practica, del público al cual queremos nosotros alcanzar. Y creo que esto es un aspecto demandante hacia nosotros como cristianos, y que nos lleva entonces a estudiar, a conocer, a empaparse de lo que hay a nuestro alrededor, porque solamente así podremos entonces conectar con las personas y alcanzarlas con el mensaje de salvación. Y mira, Elena de White en el libro Los Hechos de los Apóstoles, en la página 195, menciona lo siguiente: sus más sabios oyentes estaban asombrados al escuchar su razonamiento. Demostró que estaba familiarizado con sus obras de arte, su literatura y su religión. Pablo era un hombre bastante letrado. Era un hombre que realmente se interesaba por conocer a quién les estaba predicando el Evangelio. Y es importante nosotros de igual forma empaparnos, conocer. El Evangelio no está 100% peleado con la cultura, al contrario, muchas veces podemos aprovechar cuestiones culturales para poder entonces predicar el Evangelio a las personas. Y qué importante es saber aprovechar esos puntos. Y esto nos lleva entonces, hablando de puntos, a lo que tiene que ver con la parte del día martes, Pablo y el Dios desconocido. Mira, esta parte me encanta. A mí en lo personal, esta historia de la Biblia es de mis historias favoritas cuando se trata de la predicación del Evangelio, porque nos da principios que son fundamentales y que hay que ser sinceros. Muchas veces nos cerramos y negamos la importancia de esos puntos, cuando realmente creo que son cuestiones necesarias que nosotros como cristianos debemos saber aprovechar de la manera correcta. Y es que la parte del día martes nos lleva a leer algo que puede incomodar tal vez a algunos de los hermanos más conservadores de nuestra iglesia. Creo que si alguno de nosotros tal vez hubiéramos estado en la época de Pablo, tal vez hubiéramos querido decirle a Pablo: Pablo, ¿sabes qué? Guarda silencio, lo que estás predicando es completamente una herejía. Pero mira cómo Pablo aprovecha la oportunidad. Y escucha lo que dice Hechos 17, 22 al 23. Dice el texto bíblico: entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba inscrito: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerlo es a quien yo os anuncio. Pablo está hablando acerca de esta cuestión cultural.
Los atenienses, Pablo inicia reconociendo que eran personas que en este caso eran bastante religiosas, eran personas devotas de sus dioses, aunque eran dioses diferentes, aunque eran diferentes creencias, pero Pablo inicia reconociendo ese punto y entonces aprovecha ese punto de conexión. Bueno, ustedes están interesados en la religión, pues déjenme hablarles de religión, déjenme hablarles de esta cuestión que es algo importante. Y Pablo entonces empieza a predicarles acerca y hacer esta comparación entre lo que ellos adoraban como el Dios no conocido, y empieza a utilizar esa metáfora para hablarles de ese Dios que todavía ellos no conocían. Y es que, mira, es algo muy interesante porque esto nos lleva entonces al hecho de que es importante que nosotros sepamos encontrar esos puentes, esos puntos de conexión que nos abran las puertas para llevar el mensaje de salvación a las personas. Es importante eso, saber aprovechar las oportunidades. Yo recuerdo por lo menos en este caso una ocasión que cuando colportaba, tal vez si no tienes el contexto adventista que tenemos nosotros, no sepas muy bien lo que es colportar, pero te explico rápidamente. El colportaje es el arte, en este caso, de vender pues la literatura que publica la casa de Gema Editores y algunas otras casas publicadoras de la Iglesia Adventista, y pues a través de eso llevar el mensaje de salvación pues a otras personas. Y cuando era estudiante de teología, pues me tocó participar de eso, y en cierta ocasión cuando estábamos colportando llegamos a un consultorio médico y apenas estábamos tocando la puerta íbamos a entrar al consultorio de la doctora, y creo que por nuestro aspecto, por nuestra manera de vestir, ella pensó que éramos de alguna religión en particular y nos dijo: ¿saben qué? Lo único que yo les voy a decir es que yo soy atea. Ni siquiera le habíamos hablado nada acerca de del propósito de la visita, y ella lo primero que nos dijo fue: yo soy atea. Y pues nosotros nos quedamos así como de que, bueno, pues ahora qué decimos, ¿no? Y nos sentamos, a pesar de ello la doctora nos recibió, nos sentamos, empezamos a conversar con ella, y recuerdo muy bien que en una de esas empezamos a hablar acerca de cuestiones de salud, y de pronto ella dijo: ¿saben qué? Yo tengo un problema de salud, y nosotros aprovechamos esa oportunidad, esa puerta que ella estaba abriendo, para entonces mostrarle cómo a través de 8 hábitos su vida podía cambiar. Y entonces eso nos abrió la oportunidad para que ella decidiera adquirir algún material. Y recuerdo que días después, cuando nos poníamos de acuerdo para ir a entregar su material, para ir a recoger el pago del material, ella nos dijo que los libros le habían fascinado y que estaba interesada en adquirir más material. Pero lo que ella estaba por descubrir es que entre todos esos libros, aunque hablaban temas de salud, también se tocaban puntos acerca de Dios. ¿Qué hicimos? Lo único que hicimos fue aprovechar los puntos en común. Ella tenía un problema de salud, nosotros lo aprovechamos. Y creo que es importante porque hoy en día, tristemente, muchas veces como iglesia o como cristianos principalmente, nos cerramos a ciertas oportunidades. Que hablando, por ejemplo, de esta fecha que se acerca, el 24 de diciembre, sabemos que, y quiero aclararlo y dejarlo bien en claro, que soy consciente que Jesús no nació el 24 de diciembre. De hecho, no se sabe con precisión la fecha de nacimiento de Jesús, pero es una oportunidad donde la gente está sensible, donde la gente quiere escuchar un mensaje de esperanza, donde la gente está reunida con su familia y quiere disfrutar de ese espacio alrededor de la mesa con sus seres queridos. Y entonces tenemos nosotros que aprovechar las oportunidades. A veces decimos no, nosotros no participamos de eso, y le damos entonces la oportunidad a que el enemigo, a que Satanás meta y nos gane terreno en la salvación de las personas, en el corazón de cada uno de los seres humanos, cuando nosotros, en lugar de cederle esos días, deberíamos estar allí también trabajando para no darle ni un solo día al enemigo y que nos pueda ganar entonces terreno. Qué importante es eso, y Pablo lo reconoció, Pablo lo sabía. Entonces lo único que Pablo no estaba
hablando de mitología griega, no estaba hablando acerca de otros dioses, no, Pablo simplemente utilizó esa creencia que ellos tenían para decirles, ¿saben qué? En pocas palabras, ustedes hay un Dios que aún no conocen y que es el verdadero Dios, y Pablo entonces aprovecha esa oportunidad para mostrarles realmente quién era Dios y lo que Jesús había venido a hacer por cada uno de ellos. Ahora, vamos a pasar a la parte del día miércoles, cómo presentar a un nuevo Dios. Mira, vamos a ver algunos puntos importantes y lo vamos a leer allí en Hechos 17, 24 al 27. Dice el texto bíblico: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Pablo inicia desde un punto para ir llevando a su audiencia hacia el punto central al cual él quiere llevarlos. Y mira, realmente, ¿cómo podemos presentar a Dios delante de un contexto no cristiano? Mira, hay algunos puntos importantes que el autor de la lección menciona y que me parecieron relevantes, importantes abordarlos. Él dice que, en primer lugar, Pablo elogia su actual percepción espiritual y su sinceridad. Luego vemos que entonces Pablo muestra que había estudiado sus creencias y que había encontrado algunas cosas que respetaba entre lo que había aprendido. A continuación les habla de una cosa en particular que había descubierto en el estudio de su religión y que ellos admitían que no entendían. Después de eso, compartió el aspecto de Dios que sabía que necesitaban desesperadamente, y que es el hecho de que Dios existe y que los amaba y no estaba lejos. Y por último, al final de su discurso, Pablo pasó a advertirles lo que significa rechazar el conocimiento de este Dios que aún no conocían. La cultura griega se identificaba por la mitología griega. Es una de las cosas que incluso hasta nuestros días sigue estando presente y que sigue formando gran influencia sobre nuestro mundo actual. Y en una cultura como esa, donde los dioses eran vengativos, donde los dioses eran iracundos, donde los dioses eran egocéntricos, Pablo presenta un Dios diferente, un Dios de amor, un Dios cercano al ser humano, un Dios que se interesa por el ser humano. Y eso era lo que la gente de Atenas necesitaba escuchar, era el mensaje que la gente tenía que escuchar. Entonces, es importante encontrar los puntos que nos abran las puertas, pero también es importante entonces presentar un mensaje que sea relevante. En pocas palabras, mira, se trata de rascar donde hay comezón. Se trata de eso, de saber dónde rascar, de saber dónde debemos escarbar para poder entonces lograr llegar con el mensaje de salvación a las personas que aún no conocen a Cristo Jesús. Ese es el punto, esa es la cuestión principal de todo esto, que realmente podamos aprovechar entonces oportunidades. Y vayamos a la última parte de la lección, el día jueves, cruzar la línea. Mira, vamos a leer lo que dice Hechos capítulo 17, versículo 28. Dice el texto bíblico: porque en él vivimos, nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Mira, Pablo aprovecha lo que ya era conocido. Y vemos allí a Pablo utilizando cuestiones que ni siquiera eran de la Biblia, no eran de los profetas, sino era de una cultura totalmente diferente. Y Pablo lo aprovecha muy bien y hace que se sienta la gente empática hacia lo que Pablo estaba mencionando. Y mira, hay que también ser conscientes de un aspecto. Si bien es cierto que podemos aprovechar la cultura, también es cierto que no debemos comprometer nuestros principios. Cuando la cultura
sobrepasa los principios, estamos en problemas. Y eso es algo que también tenemos que ser cuidadosos, porque si bien es cierto que hay que aprovechar las oportunidades, jamás debemos comprometer nuestros principios como cristianos. Eso grábatelo muy bien. La cultura nunca va a estar por encima de los principios. Los principios son inamovibles, son cuestiones que están allí desde el principio y que van a permanecer allí hasta la eternidad, especialmente los principios mencionados por la palabra de Dios. Entonces eso es importante, pero también hay otro punto y que es básicamente la conclusión de la lección de esta semana, y es lo que menciona Hechos 17, 32 al 34, y mira lo que dice allí el texto bíblico. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Entonces Pablo salió de en medio de ellos, pero algunos de los que se habían juntado creyeron, entre ellos Dionisio el Areopagita y una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. ¿Qué logró Pablo con su discurso, con su presentación delante del pueblo de Atenas? Algunos no creyeron y se fueron sin aceptar el mensaje. Pero Pablo cumplió con su parte. La obra, lo hemos repetido, la obra de convencer a las personas no es trabajo del ser humano, es la obra del Espíritu Santo. Nuestro trabajo es simplemente enseñarles a las personas el Evangelio. Pero como lo hemos repetido durante esta semana, es importante que, si bien es cierto, mi trabajo es predicarles el Evangelio a las personas, pero también mi trabajo es prepararme lo mejor posible para hacer eso. Ahora, otros más se quedaron con la curiosidad, con el deseo de conocer un poco más, y hubieron unos cuantos que decidieron entonces aceptar el evangelio que Pablo les estaba predicando. Tal vez no podamos alcanzar a todas las personas. Habrán personas que probablemente se resistan al llamado, se resistan al evangelio. Habrán personas que tal vez quieran escuchar más y le tome tiempo aceptar esas verdades. Y habrá otros que con gusto en la primera ocasión aceptarán entonces las verdades del Evangelio. Sin importar lo que suceda, nuestro trabajo debe ser concentrarnos en predicar el Evangelio lo mejor posible, y no solamente con aquellos que ya conocen, sino también con aquellos que aún no han sido alcanzados con ningún aspecto del Evangelio, y que de esa manera puedan conocer realmente quién es Jesús y lo que Él ha hecho por cada uno de los seres humanos. A manera de conclusión, me gustaría leer contigo los desafíos de la lección, y son los siguientes. En oración, pide a Dios que te guíe específicamente para saber cuál es la mejor manera de testificar a alguien que no conoces. Y número 2, explora las redes sociales como un posible aerópago para que presentes el Evangelio a los no creyentes con la claridad y la discreción de Pablo. Ojalá que podamos aprovechar estas oportunidades y entonces ser verdaderos misioneros en el nombre de nuestro Dios. Vamos a orar. Querido Padre, alabado y glorificado sea tu nombre. Queremos darte gracias por permitirnos llevar a cabo este repaso de la lección. Queremos pedirte que puedas bendecirnos, que nos ayudes, Padre, y que realmente podamos ser instrumentos en tus manos para poder alcanzar a los que aún no te conocen. Nos colocamos en tus manos en esta hora y te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.